Ok, yo creo que ya estamos. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias para quienes nos acompañan el día de hoy. Es un gusto para el conglomerado de la carrera de psicología en sus tres sedes y la carrera de enseñanza de la psicología. Presentar hoy a la profesora Ania León Fuentes, quien es una destacada profesional en el campo de la educación y la innovación pedagógica y va a estar a cargo del taller que nos reúne el día de hoy. La profesora cuenta con una sólida formación académica, es magíster en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración Educativa por la Universidad de Costa Rica, así como magíster en Ciencias de la Educación con énfasis en Desarrollo Cognitivo por el Tecnológico de Monterrey de México. Además es licenciada en Docencia por la Universidad Estatal a Distancia y bachiller en Enseñanza del Inglés por la Universidad de Costa Rica. En el ámbito profesional, ha laborado para el Ministerio de Educación Pública entre los años 2013 y 2016, lo que le ha permitido acumular una valiosa experiencia en el sistema educativo costarricense. Desde el 2006 nos acompaña como docente en la Universidad de Costa Rica, donde ha contribuido significativamente a la formación de profesionales en educación y actualmente ejerce roles claves en la Facultad de Educación, siendo la coordinadora del programa de tecnologías educativas para el aprendizaje, lo que conocemos como PROTEA, y ha participado como coordinadora de la licenciatura en formación en ambientes de aprendizaje mediados con tecnologías en el recinto de Paraíso. Como pueden ver, su trayectoria combina la gestión educativa, el desarrollo cognitivo y el uso de tecnologías aplicadas al aprendizaje, posicionándola como una referente en la innovación educativa, por lo que le damos una calurosa bienvenida y un agradecimiento muy grande por su participación y su anuencia a colaborarnos en este taller. Y los dejamos en sus manos. Bueno, muchísimas gracias, Ingrid, compañeras del conglomerado de psicología, por la invitación a este taller. El nombre lo dice, es un taller, quiere decir que se tienen que ir preparando para las actividades que vamos a realizar. Pero pues estoy muy contenta de poder compartir con ustedes el día de hoy un poquito. Tengo que ser honesta, me costó mucho resumir, ¿verdad?, qué era lo que quería traer el día de hoy, porque en términos de tecnologías en educación actualmente es muchísima la información, son muchos los retos que representa la incorporación de las tecnologías en los procesos educativos y pues por lo tanto ese era también mi reto de poder resumir y traerles algo que ojalá pues se lleven, que sea de utilidad para sus actividades académicas. Voy a comenzar a compartir la pantalla y por favor me indican eh, si pueden verla. Bien, dame un Sí. segundo. Ok, excelente. Ok, perfecto. Entonces, la titulé así, ¿verdad? Competencias, tendencias y tensiones, porque todo esto lo que implica la incorporación de tecnologías en los procesos de educación, y específicamente de educación superior, que es lo que nos llama hoy. Y quisiera iniciar con una cita de Enrique Gracián, en donde habla de la sociedad tecnológica y que no debemos perder de vista que en esta sociedad la educación sigue siendo la clave. Y digo sigue porque tenemos años de tener procesos de evolución tecnológica, ¿verdad? Tuvimos épocas en donde las tecnologías se trataban de automatizar procesos, ¿verdad? Con procesos desde la revolución industrial, etcétera, pero actualmente las tecnologías se posicionan todavía más fuertemente en el campo educativo y de alguna manera, pues también surgen tensiones importantes, sobre todo con la aparición de la inteligencia artificial. Pero entonces los procesos formativos y la docencia universitaria en toda su complejidad tiene que estar primero que la tecnología, ¿verdad? El entender qué significa aprender y qué ocurre a nivel cerebral cuando eh, cuando nos proponemos aprender y cuando estamos haciendo docencia, investigación, acción social, etcétera. Estos elementos, estos objetivos que buscamos con esos procesos tienen que estar por encima de cualquier decisión de incorporar tecnologías.
y por lo tanto, nosotros lo que sugerimos desde Protea es que siempre la incorporación de las tecnologías se haga desde un modelo que, en este caso, estamos utilizando el modelo TPAC, ¿verdad? Es decir, bajo qué criterios estamos incorporando las tecnologías en los procesos educativos. Y pues el TPAC, ¿verdad? Que surge en 2006, aunque ya había tenido algunas primeras desarrollos en los 80s, lo que sugiere es que para incorporar las tecnologías tenemos que considerar otros ámbitos como son obviamente el ámbito disciplinar, es decir, cuál es ese conocimiento que tenemos del área en la que trabajamos y un conocimiento pedagógico. Esos dos conocimientos se unen al conocimiento tecnológico y nos permite entonces tomar mejores decisiones con respecto a cuándo, cómo y por qué incorporar tecnologías en educación. No me voy a detener a hablar mucho del TPAC porque quiero que hagamos una primera reflexión de manera conjunta. Bueno, vamos a ver cuántas personas podemos hacer, tal vez dos grupos. No sé si la profe que está en aula, María Fernanda es la que está en aula. Ujú. Sí. Si puede entonces compartir con las personas que están allá. Y entonces lo que les voy a pedir es que por favor elijan tres de estas preguntas que les traigo para arrancar, ¿verdad? Para que vayamos calentando motores en el tema. Es en qué contexto estamos utilizando las tecnologías digitales. Pensemos en el contexto social, en el contexto político que tenemos actualmente, ¿verdad? En la carrera. ¿Han conversado ustedes sobre las competencias o pues más puntualmente tal vez habilidades que requieren desarrollar las personas estudiantes para utilizar las tecnologías? ¿Verdad? En mi curso, ¿se utiliza la tecnología para el aprendizaje o se utiliza para digitalizar información o conocimiento? ¿Cómo las usamos en nuestra docencia directa e indirecta? ¿Qué sabemos de cómo las usan las personas estudiantes? Y si aquí hay personas estudiantes, no se vale que escojan esa pregunta, ¿verdad? Lo que queremos es saber qué tanto conocemos los docentes, las personas docentes de ese uso y qué implicaciones tienen las TIC, es decir, las tecnologías de la información y la comunicación para su disciplina. Entonces, pueden elegir tres de estas preguntas. Elijan además una persona que va a ser la que va a venir a contarnos cuando regresemos cuáles preguntas eligieron y que nos hagan un resumencito de eso que conversaron. Para eso vamos a tener 5 minutos. Entonces voy a pasar a hacer las salas y ustedes, por favor, si necesitan hacer una toma, una captura de pantalla una, o una toma con el celular, ¿verdad? Estas preguntas para que se las puedan llevar al espacio de la sala. Voy a ver porque este internet no me está generando las salas. Gracias, Ingrid, muy amable. Vamos a ver, voy de nuevo porque no sé si será porque yo no soy la anfitriona, pero no me permite generar las Voy a salas. intentarlo. A Gracias. ver. Vamos a ver. Dos salas. Sí, correcto. Vamos a tener dos salas y una en la que está María Fernanda. Ok. Uno, dos, tres. Uy, perdón, voy de nuevo. Ujú. Perfecto. Espérate que Eh, si gustan, entonces se unen.
Y si gusta, usted se puede unir a la sala uno porque hay solo dos Ok, personas. Gracias. 5 minutitos y nos vemos. ok.
Perfecto, regresamos entonces. Espero que les haya dado tiempo de poder elegir las preguntas y de intercambiar ideas. Ahora sí me gustaría entonces escuchar a, al grupo de Amarilis, Ingrid y Héctor que estaban en una de las salas y después escuchamos al grupo que está con la profe María Fernanda. No decidimos quién iba a conversar, ¿verdad? ¿Quién iba a decir? Bueno, si gustan, puedo yo. Nos dio tiempo para hablar solo de dos y muy rápidamente. La primera pregunta, que era los contextos, ¿en qué contexto estamos utilizando las tecnologías digitales? Bueno, mencionamos que básicamente uno está inmerso en las tecnologías digitales en la vida cotidiana y está en todos los contextos de desarrollo en los que eh, convivimos cotidianamente, desde la perspectiva del entretenimiento, desde la perspectiva más social, ¿verdad? De interacción social. Por supuesto que en el ámbito laboral, de golpe y abruptamente tuvimos que incorporarla. No lo digo como algo necesariamente negativo, sino como algo que nos tocó acostumbrarnos a todos por lo que suscitó la pandemia. Em, Y en ese sentido, eso nos llevó a la segunda pregunta, que si hemos conversado sobre las competencias o habilidades que requieren desarrollar los estudiantes. En el grupo nuestro estábamos dos profesoras de psicología y un profesor de enseñanza de la ciencia. Conversamos que, al menos en psicología, que es donde tal vez Héctor podrá dar su parecer, pero al menos en psicología nosotros hemos conversado, pero no tanto como explícitamente, ¿verdad? O como se quisiera o se debería hablar de la temática, sino como aspectos que van emergiendo justamente por lo que vamos aprendiendo después de la pandemia, ¿verdad? ¿Qué competencias o habilidades, que no necesariamente es lo mismo, tienen que desarrollar el estudiantado para integrar las tecnologías ¿cómo las integramos primero? Nosotros como docentes en la formación, más allá de utilizar mediación virtual o todo lo que da Metis, ¿no? Cómo saber usar, hacer un buen prompt, cómo usar bien la inteligencia artificial, por ejemplo, pero también cómo desarrollar habilidades en el estudiantado, que además, en el caso nuestro de la psicología, implica formar una perspectiva ética con respecto al uso de las tecnologías. Por ejemplo, cuando hablamos de cómo aplicar teleconsulta, que es uno de los dominios que se ha abierto más campo en el área nuestra. O en investigación, decíamos también, ¿verdad? O en innovación, en proyectos. Entonces veíamos que no es necesariamente, ¿verdad? Uno no toma una perspectiva como de que sea necesariamente malo o bueno, eh, porque mucha gente, ¿verdad? Le ve todo lo negativo a las tecnologías y uno también debería resaltar como lo positivo que ha traído a la vida cotidiana. Pero que sí, efectivamente, sí se ha hablado mucho de cómo, por ejemplo, el uso de redes sociales, que es donde está también la tecnología, ha tenido muchas implicaciones en términos de la salud mental de adolescentes y jóvenes, ¿verdad? Entonces, siempre es como una balanza donde considerar este, lo positivo, lo no tan positivo y lo negativo de las tecnologías. No sé si quisieran, Claro. querido Héctor, aportar algo más. Muchas gracias, ¿no? Más bien prefiero que ustedes que son de la carrera, comenten. Ha sido es relativamente similar lo que ha sucedido en nuestra carrera, ¿no? No nos hemos dado tiempo de, de sentarnos a pensar cómo vamos a abordar la tecnología y la aparición de la inteligencia artificial generativa. Ahora más bien es como sobre la marcha va uno trabajando y hasta el momento lo que hemos hecho es como capacitarnos nosotros como docentes en nuestra labor docente, facilitando nuestras tareas, pero nos falta sentarnos a pensar sobre los estudiantes, qué habilidades, qué competencias requieren para hacer pues, uso adecuado de estas tecnologías. Ujú. Gracias, compañeros. Sí, aquí pues es el malestar general realmente, y esto se da a nivel internacional también, el que hace falta sentarnos y hacer de manera más intencional
¿verdad? Cómo vamos a incorporar las tecnologías en los procesos de formación, pero además cuáles son las competencias, y aquí yo lo dividí competencias o habilidades, eso dependiendo de qué tanto tiempo realmente tengamos para abordarlo, ¿verdad? Si podemos construir una competencia que es mucho más compleja o si pues podríamos estar abordando una serie de habilidades dentro de nuestros espacios de formativos. Em, y pues que es entonces el abordaje que se ha hecho ha sido un poco más reactivo, ¿verdad? Ante el COVID en su momento, ante la llegada de la inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Cómo vamos reaccionando? Y lamentablemente, a nivel universitario, pues vamos mucho más lento en esa reacción, ¿verdad? De cómo aprendemos a convivir con esas tecnologías que, como lo señalaba Amarilis, no son ni buenas ni malas, ¿verdad? La tecnología es esa estructura que es habilitante, para hacer una serie de tareas. Ahí es cómo las estamos empleando, lo que llega a ser un problema. O puede llegar a ser un problema o puede llegar a ser más bien una ventaja. Voy a darle la palabra a María Fernanda o al grupo que está con María Fernanda, a ver quién nos va a compartir sus impresiones. Una de las estudiantes va a pasar, entonces ya va. Excelente, adelante. Ok, ya se escucha. Sí, la escuchamos bien. Ok, a mí me llamó mucho la atención la última pregunta, creo que era, que hablaba sobre, eh, se me olvidó, no sé si alguien lo puede refrescar porque se me olvidó. ¿Qué implicaciones tienen las TIC para su disciplina? Ajá, esa pregunta me llamó mucho la atención porque ahora que estamos haciendo como una mini práctica, ¿verdad? En un cole, el colegio en el cual estoy, el único recurso que hay es una pizarra, ¿verdad? Pero entonces la docente identifica, ¿verdad? Que todos los chicos tienen celular y utilizan el celular como herramienta para ir resolviendo las tareas que van en clases. Y pues sí es muy provechoso porque sí le sacan mucho, pero mucho provecho. Pero a mí me llamó mucho la curiosidad que al mismo tiempo juega como un papel en contra, porque durante ese tiempo en el cual ellos están buscando la información o se ayudan a calcar un dibujo o esto, lo utilizan para estar muy pendiente de Instagram especialmente. Entonces están verificando quién publicó el compañero, quién hizo esto, quién hizo lo otro. Entonces al fin y al cabo se vuelve como un distractor muy, muy, muy grande que al fin el docente no tiene cómo controlarlo porque no tiene recursos, sus recursos son 100% limitados y el único que cuentan es con un teléfono de los chicos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo este causa que los chicos como que tal vez se despeguen o se desliguen un momento de lo que están haciendo, del aprendizaje, ¿verdad? Ujú. Muchas gracias. Efectivamente, pues eso es parte del reto y creo que hay una diferencia, o esperaría que haya una diferencia importante a nivel universitario, ¿verdad? Porque las tecnologías no funcionan igual cuando estamos en primaria o secundaria, cuando estamos trabajando con este grupo, ¿verdad? Etario, a cuando estamos trabajando a nivel universitario. ¿Por qué? Entre uno de los aspectos más importantes es, y ustedes lo saben mejor que yo, la autorregulación, ¿verdad? Una persona más madura, a una edad que puede regularse y puede entender que debe concentrarse en una tarea específica, mientras que obviamente este tipo de dispositivos que permiten estar conectados en varios aspectos al mismo tiempo, ¿verdad? Como lo señalaba la compañera, Instagram al mismo tiempo que estoy haciendo la actividad en, no sé, en Genially o en Quizzes o en lo que el profesor haya elegido, pues mi capacidad de autorregularme, de mantenerme en una única tarea, de mantener mi atención y mi concentración, va a limitarse significativamente. Sin embargo, esto no quiere decir que tengamos que limitar o regular digamos, o más bien prohibir los celulares en los espacios
educativos, ¿verdad? Aquí hay que hacer una revisión muy de fondo porque las circunstancias que tenemos los centros educativos en Costa Rica, muchos, como ya lo señalaba también la compañera, no son las mismas que tienen otras instituciones en donde sí tienen las personas acceso a infraestructura digital, a recursos, ¿verdad? Para que no necesiten hacer uso de un dispositivo personal para acceder a actividades de aprendizaje. Ya nos quedó la lección con el COVID, por ejemplo, y estoy segura que van a continuar diferentes situaciones, ¿verdad? De momentos de crisis de algún tipo, en donde necesitemos que las personas, estudiantes, sepan hacer uso de los recursos digitales y, por lo tanto, el acompañamiento en cómo utilizar estos dispositivos desde la escuela, desde el colegio, desde la universidad es clave. ¿Verdad? Los asumimos, y aquí esa es una diferencia importante, me estoy adelantando aparte de la presentación, pero asumimos que porque ustedes o las personas jóvenes se han desarrollado en una época de muchísima exposición a la tecnología, ya vienen, como dice la gente popularmente, con el chip de la tecnología. Y por ahí, hace unos años, se hablaba de las personas nativas digitales versus quienes más bien inmigramos hacia las tecnologías. Esto lamentablemente se manejó así por mucho tiempo, pero es una idea errónea. ¿Por qué? Porque el que yo sepa usar de manera instrumental una tecnología no me hace competente en las tecnologías, ¿verdad? Me hace competente el uso de las tecnologías cuando yo las sé abordar de una manera crítica, de una manera ética, cuando entiendo que además toda tecnología trae consigo, y estoy hablando de tecnologías en educación, trae consigo una versión de qué es lo que entiende el desarrollador, qué es el aprendizaje, ¿verdad? Si yo estoy eligiendo herramientas que únicamente replican tendencias tradicionales de aprendizaje, ¿verdad? Donde mi foco entonces termina siendo únicamente sumativo, termina siendo de evocación al recuerdo, ¿verdad? Y no de construcción, pues no estoy entendiendo un uso más adecuado, más pedagógico perdón, pedagógicamente pertinente de las tecnologías, ¿verdad? Entonces, al yo elegir una tecnología para el aula, estoy además eligiendo una visión de aprendizaje. Me estoy posicionando desde cómo entiendo yo los procesos de aprendizaje. Y esto entonces es importantísimo tomarlo en cuenta y por eso el TPACK, ¿verdad? El modelo que les mostraba al inicio, me hace recordar que mis decisiones primero están desde la perspectiva pedagógica antes que de la tecnología. Y que, pues obviamente con las condiciones de tecnología que tenemos en algunos centros educativos, pues el docente o la docente debe adaptar eso, pero además entonces está llamado a acompañar a la persona estudiante en el proceso de saber cómo utilizarlo. Y, por ejemplo, he tenido la grata experiencia de trabajar con el profe Héctor, que tiene un taller, por cierto, profe Héctor, le estoy haciendo el anuncio que tiene un taller para personas estudiantes de primaria y secundaria sobre cómo utilizar un celular de manera adecuada, ¿verdad? Este tipo de procesos son los que necesitamos. No solamente traigan el celular, trabajemos con el celular, sino revisemos qué implicaciones tiene su uso, ¿verdad? Y sobre todo a nivel del aula. Bueno, me devuelvo, yo me emociono y se me olvida que tengo la presentación por ahí. Ok, vamos a ver. Eh, uy, 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 Vamos a ver si logro cerrar esto. No. Voy de nuevo a compartir la pantalla. Sí la estoy compartiendo, ¿verdad? Ahorita vemos pantalla negra, Ok, ahí. las preguntas. Ajá, muy bien, gracias. Ok, entonces, vamos a ver. Em, la tecnología digital, que es la que está más presente actualmente, ¿verdad? No las analógicas, eh, hace esta diferencia de agrupar y transmitir información a gran velocidad y a muy bajo costo, ¿verdad? Y uno de los principales elementos favorecedores de las tecnologías es que
permite almacenar información, ¿verdad? Grandes volúmenes de información y que estos conocimientos están accesibles para muchas personas, y no digo todas las personas, porque realmente pues tenemos el problema de que existen brechas digitales importantes, ¿verdad? Que ya lo mencionábamos con los chicos y las chicas que no saben utilizar el teléfono de la manera más adecuada, pero además brechas digitales que tienen que ver con acceso a estos recursos, ¿verdad? O acceso a espacios donde exista conectividad para poder tener esos conocimientos más a la mano. Y entonces, como lo decíamos hace un rato, ¿verdad? Son un medio para asegurar el acceso a la información en contextos de crisis, y estos contextos de crisis pueden ir desde situaciones de guerra, por ejemplo, como la que están viviendo muchísimas personas en este momento. Hay algunas ya experiencias sistematizadas, por ejemplo, de cómo se han utilizado las tecnologías en Ucrania, ¿verdad? Pero también hace poco, a la vuelta de mi casa, por ejemplo, la escuela tuvo que cerrar por una situación justamente de inseguridad, ¿verdad? De estas pandillas que han estado afectando algunas zonas del país, y esa educación tiene que ser trasladada a espacios digitales, ¿verdad? Entonces, nuevamente nos permite asegurar que el servicio educativo se mantenga. Aquí esto es un resumen muy grande, ¿verdad? De algunos aportes de las tecnologías de la información y la comunicación a la educación. Ya lo hablábamos del acceso al conocimiento, ¿verdad? El aprendizaje a distancia, la accesibilidad para aquellas personas que tienen alguna discapacidad, alguna condición de discapacidad, Ángeles, disculpe, repositorios, ¿podría ajá, poner en grande como la claro información? que sí, La claro, vemos. sí. Ahora sí, no se ve tan claramente porque está muy pequeñita la letra, pero yo creo que ahí la vamos mejorando. Los formatos son muy importantes, ¿verdad? Hace un tiempo se hablaban de los estilos de aprendizaje. Actualmente no se habla de los estilos de aprendizaje, ¿verdad? Carecen de suficiente evidencia científica, pero sí podemos hablar de preferencias, ¿verdad? Cómo yo prefiero aprender, ¿verdad? Y esto, pues sí es importante poder ofrecer una diversidad de formatos en los que las personas pueden acceder al conocimiento. Además, y esto ya ahorita vamos a hablar de analítica de aprendizaje, pero me permite hacer a mí como docente trazabilidad, ¿verdad? Del proceso de educación. Entonces, hay, em, por ejemplo, a través de los LMS, que son plataformas como Moodle, como Canvas, Canvas, que se parece mucho a Moodle, que es lo que usamos nosotros, que llamamos mediación virtual. Las personas docentes podemos hacer una revisión de cuántos minutos estuvo la persona conectada, por ejemplo, viendo un video o accediendo al contenido, si repitió varias veces los ejercicios, etcétera. Y esto podría estarme entonces mostrando quiénes están teniendo más o menos dificultades para poder realizar las tareas de aprendizaje. La asistencia, ¿verdad? Ahora se habla de la posibilidad de contar con chatbots. Aquí hay que tener muchísimo cuidado nuevamente, ¿verdad? Es la tecnología en manos de quién. Entonces, ¿cómo es que ese chatbot fue entrenado para que me acompañe en el proceso? Las investigaciones demuestran que el aprendizaje combinado, es decir, donde hay una persona docente con un chatbot, es mejor que si existe solamente una de estas opciones, ¿verdad? Pero nuevamente el chatbot tiene que ser realmente entrenado desde la perspectiva y del conocimiento de las personas docentes, y no de digamos, una compañía, un desarrollador, ¿verdad? Que tienen, pues, obviamente, nuevamente intenciones mercantiles, más allá que docentes o de formación. Y la productividad docente, ¿verdad? Es uno de los
elementos que llaman la atención con la aparición de las TIC me permite a mí como docente pues aumentar mis posibilidades, mis capacidades y me permite pues tener una mayor eficiencia. Pero una de las preocupaciones que surge con este tema es que tanto más bien esas tecnologías están haciendo que yo me sobrecargue porque ahora como me descargo en algunas de las actividades, asumo otras tareas o se me asignan otras tareas y pues no tengo realmente el tiempo adecuado para planificar y para trabajar con mayor calidad. Aquí vamos a hacer nuevamente una actividad en donde yo quisiera invitarles a construir un banco colaborativo. Voy a hacer clic acá, se me va a ir a este espacio, ya se los voy a compartir. Porque lo que quisiera es que ustedes construyan un banco en su carrera de esas herramientas. ¿Por qué? Porque resulta que en parte de los elementos que algunas personas estudiantes resienten es que a lo largo de su proceso formativo diferentes docentes les exigen que aprendan o les invitan a aprender sobre diferentes tecnologías. Y entonces tenemos una misma persona estudiante, por ejemplo, de primer ingreso, con el reto de acercarse a cómo es la universidad, cómo funciona la universidad, y al mismo tiempo el reto de tengo que aprender a utilizar todas estas tecnologías y pues entonces entre los docentes tal vez no se están hablando de vamos a utilizar esta tecnología, les vamos a enseñar explícitamente cómo utilizarla y hacerlo de una manera más escalonada, más ordenada y al final del proceso formativo tenemos mayor claridad de cuáles son las tecnologías o el tipo de tecnologías que más trabajaron nuestras personas estudiantes. Acá entonces les preparé esta pequeña tabla, ¿verdad? En donde lo que quiero es que ustedes se sientan en la libertad de ir anotando otras herramientas que consideran útiles, una descripción breve, muy breve de su uso, ¿verdad? Esta es ficticia, por ejemplo, pero estas dos las coloqué yo, ¿verdad? Em, Después el curso, ¿verdad? La categoría. Entonces aquí es desplegable, ¿verdad? Ustedes pueden elegir cuál es la opción que mejor se ajusta. Si quieren, pueden agregar el nivel de complejidad y si lo desean, también indicar si tiene algún costo, si es gratuita, si funciona por créditos, etcétera, ¿verdad? Entonces, les voy a dejar un momento para que ustedes puedan compartir esa herramienta en este espacio. Y nuevamente lo que vamos a hacer es que ustedes ingresen o cuenten en sus espacios, ¿verdad? En estos chats que teníamos un ratito en las salas, cuál es su herramienta favorita o cuáles son esas herramientas favoritas y cómo ustedes las utilizan. Entonces, voy a dejar de compartir y ustedes nos van a contar cuáles son sus herramientas, esas como dos herramientas que aman, ¿verdad? Que les encanta trabajar con ellas y que sienten que realmente aportan al proceso. Esto es necesario para después pasar a otro ejercicio que vamos a hacer más adelante. Entonces, nuevamente vamos a abrir las salas para grupos Perdón, pequeños. a dónde Ajá, nos metemos en el documento? Aquí en Docs. Ajá, exacto. Debería perdón. dejarla editarlo. No se preocupe. Usted me Sí, indica. aquí está, gracias. Ujú. Gracias. Ok. Voy a abrir las salas y nuevamente entonces la profe María Fernanda tal vez ahí conversan y van anotando, una persona anota en el documento. Y se comparten. Cuéntense ustedes que están ahí, por qué les gusta esa herramienta, qué les aporta, si es desde la perspectiva de docencia,
¿verdad? Directa, si más bien tiene que ver con docencia indirecta, que tiene que ver con planificación, creación de rúbricas, etcétera, o bien más con una cuestión de organización administrativa, como era el ejemplo que les colocaba yo de ClickUp, ¿verdad? Que es una herramienta que nos ha funcionado a nosotros para ordenarnos con tareas y subtareas en un equipo. Voy a abrir las salas y nos vemos nuevamente en 5 minutitos. Cuéntense sobre esas herramientas. Profe, Ingrid, bueno, no sé si Jorge y Carolina están dentro de la sala donde está la profe. Ajá, yo estoy por aquí. Ok, y Jorge, ¿vos estás en el aula donde es que está proyectándose o no? No, yo estoy aquí en Zoom en mi casa. Ok, voy a asignarte entonces a una de las salas. Perfecto.
Muy bien, ya volvimos. Todavía faltan personas por regresar. Bien, ok, entonces yo creo que ya ahora sí estamos de regreso, ya hicimos ese banco, ¿verdad? Que estaba yo viendo por ahí, muchísimas herramientas, ¿verdad? Algunas que ya tienen tiempo de estar, este, pues presentes. El tema con las herramientas es que nuevamente puede ser que hoy existan, que mañana ya no existan, ¿verdad? Que cambien las condiciones. Por ahí vi que uno de los compañeros escribía quizzes, ¿verdad? Que ahora se llama Wayground. Y así hay unas herramientas que han ido evolucionando, otras que han ido desapareciendo. Esto, pues, depende muchísimo de quiénes son los desarrolladores que están detrás de ellas. Pero entonces, un ejercicio interesante de hacer, ¿verdad? A nivel de la carrera es, ok, estas son las herramientas que estamos utilizando. ¿Qué necesitamos enseñarle al estudiantado respecto a estas herramientas? ¿Verdad? Son herramientas que cumplen con criterios de seguridad, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Qué estoy yo aceptando en términos y condiciones de estas herramientas? ¿Son intrusivas? ¿No son tan intrusivas? Y esas decisiones las tenemos que tomar nosotros como docentes cuando estamos eligiendo estas herramientas y conociendo ¿verdad? ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos? Cuando yo asigno a una persona estudiante que trabaje con una herramienta, no puedo asumir que sabe utilizarla, ¿verdad? No puedo asumir que sabe cuáles son estas consideraciones éticas y consideraciones de acceso, inclusive, ¿verdad? Si la persona, si es de paga y qué voy a hacer si me va a cobrar, ¿verdad? Tiene la versión de paga y tiene la versión gratuita, etcétera. Son diferencias importantes en términos de equidad y de accesibilidad que tenemos que considerar cuando asignamos el uso de una o varias de estas herramientas. Y nuevamente, si estamos abrumando a las personas estudiantes, porque curso uno, curso 2, curso 3, curso 4, todos de primer ingreso solicitan, ¿verdad? Que la persona docente utilice, perdón, que la persona estudiante aprenda a utilizar una herramienta. Entonces tenemos esa curva de aprendizaje con respecto a la tecnología y la curva de aprendizaje con respecto a el contenido, ¿verdad? Y aquí la tecnología no debería volverse el aspecto principal de mi curso, a menos que obviamente mi curso sea de tecnologías. Em, Voy nuevamente a compartir pantalla. Ya les queda por ahí el banco, ¿verdad? Este banco es de ustedes, es para ustedes de las herramientas tecnológicas. No me está sirviendo el botón para que se vaya modo lectura. Ok. Pantalla completa, perdón. Entonces, importantísimo aquí, la tecnología tiene que estar al servicio de la gente y no al revés, ¿verdad? No la gente al servicio de la tecnología. ¿Y por qué digo esto? Por ejemplo, lo que hemos venido señalando con el caso de la inteligencia artificial, que muchos de nosotros estamos entrenando los modelos de inteligencia artificial de manera gratuita. ¿Con qué? Con nuestra información, con nuestras bases de datos, ¿verdad? Subiendo información, imágenes, etcétera, que son propias de nosotros y que de algún modo se están utilizando para entrenar las tecnologías. Cuando hablamos de integración de tecnologías, hay varios conceptos que a nivel latinoamericano se han venido desarrollando. Se habla de las tecnologías de la información y la comunicación, que son las más generales, las que todas hemos escuchado hablar. Después, por ahí apareció un concepto en 2011 que tiene que ver con tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, ¿verdad? Entonces ya aquí pues categorizamos diferente las tecnologías que utilizamos específicamente para el aprendizaje, ¿verdad? Que hay algunas de las que ya ustedes mencionaban en el banco. Y después en 2012 también empezaron a hablar de tecnologías para el empoderamiento y la participación. Entonces aquí ya son tecnologías en donde la persona
estudiante es un participante activo o activa del proceso, ¿verdad? Entonces, no solamente estoy nada más trasladando mi información a un formato digital, yo como docente, que lo puedo hacer en un muro, ¿verdad? Sino que invito a la persona estudiante a ser parte de ese proceso creativo. Por ahí anda un concepto que se habla de que no somos consumidores, sino que deberíamos pasar a ser prosumidores. Es decir, una combinación entre ser productor o productora y consumir, ¿verdad? La oferta que está en los espacios digitales. Esto es solo una categorización, por ahí había otra también que incluya otros elementos, pero es importante que cuando nos hablen de tax, sepamos a qué, a qué se refieren, ¿verdad? O si hablan de TEP, sepamos a qué se refieren. Y qué tanto balance estamos haciendo nosotros entre esta diversidad de tecnologías. Estoy enfocándome en tecnologías que tienen que ver más con la información, ¿verdad? El compartir información, el construir información de manera conjunta, o bien también estoy permitiendo a la persona estudiante ser participante activo con las tecnologías. Y para poder hacer ese aprovechamiento de las tecnologías, definitivamente necesitamos desarrollar las competencias digitales docentes, ¿verdad? Y aquí no es lo mismo las competencias digitales generales para las personas, para la ciudadanía, sino que además las competencias digitales docentes. ¿Qué es la competencia digital? Bueno, el uso y la participación confiada, crítica, responsable de las tecnologías digitales para los procesos de aprendizaje, para el trabajo, para la participación en la sociedad. Ujú. Eso es competencia digital y está dividida en una serie de dimensiones y jóvenes a nivel internacional, por ejemplo, en Europa, así como uno presenta un nivel de competencia de dominio lingüístico, ¿verdad? Que soy B1, que soy C1, que soy C2, en ese mismo nivel se presenta en su currículo cuál es su nivel de competencia digital, si es un C1, si es un B2, o sea, se utiliza inclusive la misma nomenclatura para referirse a los niveles de competencias que tienen en uso de tecnologías. Todavía en Latinoamérica no estamos ahí, ¿verdad? Ya casi le doy la palabra a Marilis, pero es importante saber en dónde estamos posicionados para saber cómo mejorar y pasar a un nivel más elevado o más adecuado al nivel que nuestra realidad solicita, nuestra disciplina solicita. Amarilis, adelante. Gracias. En relación con esto último que usted está diciendo, me parece súper interesante. Em, Aquí todavía no ha llegado, pero eventualmente llegará. ¿Y cuáles son las entidades que certificarían algo así como un nivel de competencia? Sobre todo porque Ujú. incluso puede ser específico a el uso de la competencia en una disciplina dada. O sea, es todavía más especializado que Más pensar especial. en el idioma, Sí, que claro. también podría serlo, pero no es tanto como cómo se aplica eso a una disciplina específica. Ujú. Lo que yo conozco es la Comisión Europea justamente, ¿verdad? La que tiene los dispositivos y los espacios para certificar, digamos, un nivel de competencia específico. Acá, pues todavía no tenemos eso, ni siquiera tendría claridad, ¿verdad? Hasta, por ejemplo, en España el INCIBE para lo que es más que todo ciberseguridad, ¿verdad? La empresa telefónica también aporta mucho, pero nosotros ni siquiera, lamentablemente, tenemos todavía un instrumento a nivel, digamos, costarricense. En Latinoamérica se han hecho algunos ejercicios, algunas pruebas que evalúe la competencia. Tenemos instrumentos para evaluar la percepción, que no es Ujú. lo mismo que evaluar la competencia. Entonces, todavía estamos en pañales. No sé si te estoy respondiendo la pregunta porque se me fue el internet cuando estabas haciendo la pregunta, Sí, sí. pero sí, Y ok, no, y sí. no es lo mismo que hablar, ¿verdad? Porque yo coordino dos investigaciones en el INIE. Una tiene que ver con un sistema de indicadores sobre el uso de las tecnologías digitales en la educación costarricense. No es lo Ujú. mismo que hablar de alfabetización digital, No, no, ¿verdad? Que no, tampoco. ahí ya es un nivel que tampoco estamos tan bien en eso, ¿verdad?
No, exactamente. Todavía estamos en pañales en esto, estamos es muy incipiente, ¿verdad? Los esfuerzos, además, es como un archipiélago de esfuerzos, ¿verdad? Por acá estaba la Aislados. Mardengo, por ejemplo, Exacto. exacto. A nivel de la universidad, inclusive, ¿verdad? Que lo que estamos tratando de hacer es unificar los esfuerzos METICS, Protea, ¿verdad? Los que estamos trabajando en el tema de tecnologías, conversarnos para que en lugar de hacer un desarrollo pues más aislado de habilidades y conocimientos, realmente podamos pensar en el desarrollo de una competencia, ¿verdad? Que es como armar un poco de legos, ¿verdad? Con la oferta que tenemos y que la persona realmente logre acceder a un nivel deseado, ¿verdad? Y ya, pues, inclusive hablar de estos niveles, ¿verdad? Que es, pues, podemos hablar de nivel principiante o avanzado, o bien referirnos específicamente a B1, B2, C1, C2 en competencia digital. Gracias. Em, con gusto. Y aquí nosotros por lo menos trabajamos el tema de alfabetización digital como una serie de conocimientos básicos de saber cómo funciona un dispositivo, de saber cómo navegamos en Internet y la diferenciación con respecto a las competencias, que era este conjunto de habilidades, conocimientos, actitudes, estrategias necesarias para navegar el tema de las tecnologías, ¿verdad? De una manera crítica, de una manera creativa, de una manera más segura. Y que entonces podamos empoderarnos a partir de nuestras competencias digitales para hacerle frente a el mundo digital. De hecho, personalmente, a mí me gusta referirme a la competencia digital como un factor protector en el mundo, ¿verdad? Tecnológico en el que vivimos. ¿Y por qué un factor protector? Porque justamente, ya lo mencionaban ustedes, ¿verdad? Tenemos riesgos importantísimos asociados al uso o mal uso, abuso de redes sociales, ¿verdad? Por ejemplo, y a la vulnerabilidad que presentan muchísimas personas cuando no saben distinguir aspectos, digamos, de ciberseguridad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo manejarnos de manera adecuada? Por eso a mí me gusta referirme a las competencias digitales como un factor protector. Esto es la figura del último marco, ¿verdad? De competencias digitales que salió en diciembre del 2025, por eso todavía está en inglés y no me dio tiempo de pasarlo al español, pero este es el marco que utilizamos muchísimas instituciones como guía para el desarrollo de oferta en formación, para el diagnóstico de las habilidades y de las competencias digitales, ¿verdad? Entonces tiene estos grandes componentes que tienen que ver con seguridad, con bienestar digital, ¿verdad? Con la creación de contenido, con la comunicación y la colaboración, eh, con aspectos de cómo buscar información, cómo manejar información y cómo resolver problemas, ¿verdad? Entonces ahí tienen la subdivisión y pues en su momento, cuando estaba el marco anterior, se había creado el DigiComp Edu, que es el que más bien comprende la parte de educación, ¿verdad? Entonces, como docentes, además de esas dimensiones que mencionaba hace un ratito, a nivel general, como ciudadanos y ciudadanas, están estas competencias que implican que yo sepa crear contenido digital como docente, evaluar y retroalimentar con tecnologías y mediante tecnologías, ¿verdad? Empoderar al estudiantado, que esto es lo que creo que nos hace mucha falta, ¿verdad? Es como acompañarles para que mejoren su nivel, para que potencien sus habilidades con el uso de las tecnologías y además como yo como docente las utilizo para desarrollarme profesionalmente, ¿verdad? Que tanto me atrevo a estar en cursos MOOC, por ejemplo, ¿verdad? Los masivos en línea o MOOC, ¿verdad? O Coursera o qué sé yo, cómo navego yo el Internet también para aprovecharlo como espacio para mi crecimiento profesional. Y entonces, lo que les traigo, que se los dejo de tarea, eso sí, es que justamente la gente de Digicomp Edu, que son de Europa, ¿verdad? Creó este diagnóstico
que bueno, esto lo hice ya hace unos años, fue en 2025 que lo había hecho, hace un año más bien. Lo hice rápido, ¿verdad? De hecho, hasta le dice a uno cuánto tiempo. Lo hice rápido, duré 10 minutos, pero esto me toma a mí una fotografía general de cómo estoy en esas dimensiones de la competencia digital. Entonces, por ejemplo, en mi caso, vean ustedes que salí malísimo con el uso irresponsable. Debería decir uso irresponsable más bien. No, no sé qué fue la respuesta que había dado ahí, ¿verdad? Pero entonces, con una serie de preguntas, generan esta gráfica y entonces, dentro de mi responsabilidad docente, de mi responsabilidad profesional, sería, ok, esto necesito reforzarlo y empiezo a identificar en dónde están los espacios adecuados para que yo refuerce estas competencias, ¿verdad? Y más bien entonces tenga, pues ojalá esta gráfica más equitativa, ¿verdad? En el desarrollo de esas competencias. Recuerdo que había salido mal justamente en el tema de empoderar a los estudiantes en algunos de los elementos, ¿verdad? Entonces les voy a compartir el enlace nuevamente. Esto, de nuevo, no lo vamos a hacer aquí porque quiero que lo hagan tranquilamente en sus casas, ¿verdad? En sus espacios ya personales. Esta es la tareita que les voy a dejar y que puedan entonces identificar qué aspectos de las competencias digitales docentes necesitan mejorar. Entonces, les comparto por acá el enlace. La profe María Fernanda después tal vez se los puede compartir a los y las chicas que están en el aula. Bien, continuamos. ¿Todos estamos bien? ¿Tenemos preguntas, objeciones, sugerencias, comentarios? Ninguno. Todo Ok, bien. bien. Excelente. Voy de nuevo a modo pantalla completa. Ok. Entonces, algunas consideraciones entre muchas consideraciones, pero hoy traigo estas en particular. Cuando incorporo la tecnología a mi curso, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué estoy yo mejorando con incorporar la tecnología en mi curso? Si puedo prescindir de ella, está de adorno. Si no está haciendo que yo haga mejor algo, no debería utilizarla porque está de moda, porque está bonita, porque me gustó la presentación. No, es que me está aportando realmente. Está amplificando mis posibilidades la tecnología. Aquí hay un elemento importante a tomar en cuenta y esto algunas investigaciones lo están respaldando. Una cosa es que me permita amplificar mis habilidades en un momento puntual cuando estoy, digamos, trabajando con la tecnología y otra cosa es que a partir de ese ejercicio de amplificación yo pueda transferir esas habilidades y esos conocimientos a otro contexto. Y ahí es donde se está viendo a través de las investigaciones que está fallando. Es decir, en el momento en que a mí me quitan la tecnología, ya no puedo transferir ese conocimiento que supuestamente había construido con el uso de la tecnología a un espacio análogo o analógico más bien. Entonces, ojo ahí, ¿verdad? ¿Cómo estamos entonces haciéndonos de alguna manera dependientes tecnológicos si no podemos hacer esa transferencia de esas habilidades y conocimientos a espacios y contextos en donde ya no estoy con la posibilidad de usar las tecnologías? ¿El estudiantado es consumidor de información de la manera en que se usa la tecnología o es prosumidor? O podemos inclusive debatir, ¿verdad? No estoy de acuerdo con esto, por ejemplo, cosas que me generó la IA, etcétera. O es nada más un consumidor que, es decir, la tecnología viene a hacer lo mismo que hace una pizarra, ¿verdad? Estoy abordando explícitamente con mis estudiantes riesgos, tensiones, efectos de las tecnologías o los estoy dando por supuestos. Como por ósmosis ya saben todos estos aspectos que tenemos que considerar o no. Evalúo si efectivamente la tecnología aporta al proceso de aprendizaje. Entonces, cuando incorporo una nueva tecnología o estoy incorporando tecnología, realmente estoy evaluando si tiene un efecto positivo o negativo o es neutro, ¿verdad? O igual lo pude haber hecho mejor sin la tecnología. Ok, ahorita nos vamos a devolver a esto. Porque entonces lo que quiero que hagamos acá, y digo que ahorita nos vamos a devolver porque no quiero abusarme con el tiempo, pero lo que les traje también es una rúbrica
para que tomamos decisiones a la luz de esta rúbrica cuando vamos a incorporar tecnologías. Entonces, ¿qué dice la rúbrica en términos de los criterios? En términos de rendimiento, la herramienta funciona y carga rápidamente, sin problemas técnicos, o puede ser que tenga problemas técnicos. Es muy confiable, siempre arranca bien, siempre corre bien, o hay, digamos, elementos de infraestructura digital, ¿verdad? Es decir, el internet tal vez no es el mejor, la computadora está desactualizada, etcétera. Y entonces, aunque yo quiera mucho llevar una herramienta a mi espacio de aula, no está funcionando bien, ¿verdad? Facilidad de acceso, uso y navegación, eso es otro de los criterios que podríamos estar considerando, ¿verdad? ¿Qué tanto, inclusive de transporte, ¿verdad? ¿Qué tanto es difícil o fácil transportarla? Nosotros, por ejemplo, acá que tenemos la impresora 3D, ¿verdad? Que es muy útil para cierto tipo de actividades, pero no es fácil transportarla. Diferenciación, ¿verdad? La herramienta proporciona contenido adaptativo, ofrece flexibilidad o no. Y para esto yo necesito conocer a mi estudiantado y entender cuáles son esas necesidades particulares que tiene para que la herramienta que yo elija además considere esa diversidad de mi estudiantado. Conexión al currículo. Obviamente, la retroalimentación, se ofrece o no ofrece espacios para retroalimentación, compromiso y participación del estudiantado. Esto solo lo puedo hacer observando cómo el estudiantado trabaja con la herramienta, ¿verdad? Si se siente motivado, si no, porque a mí personalmente me puede encantar Genially, pero a mis estudiantes puede ser que les parezca aburrido y tieso y feo, ¿verdad? Habilidades de pensamiento, también que tanto me permite crear, evaluar, analizar contenido. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que hagan ahorita? Ahorita que les diga que nos vamos a devolver, que tomen una de esas herramientas que habían colocado en el banco de herramientas con el que arrancamos y la pasen por este filtro para ver cómo salimos con estas y si consideran que es útil, pues colocar algún otro criterio, también lo pueden hacer, ¿verdad? ¿Qué otros elementos deberíamos tomar en cuenta a la hora de elegir una herramienta? Bien, me devuelvo y quiero hablarles de las tendencias rápidamente. ¿Cuáles son esas tendencias que están posicionándose fuertemente en la actualidad en procesos educativos? En primer lugar, el aprendizaje híbrido, ¿verdad? Como esta oportunidad para que el estudiantado justamente tenga una interacción con otro tipo de formatos de aprendizaje fuera del aula, ¿verdad? No en este espacio personal más presencial, y que le permite pues entonces prepararse, mejorar su autorregulación idealmente, ¿verdad? Porque le hace responsable de su propio proceso y no únicamente pues depender del profesorado para su aprendizaje. Microcredenciales es otro de los elementos que de hecho a nivel universitario se está compartiendo más también, ¿verdad? Se está conversando. El tema con las microcredenciales es que yo llevo diferentes cursos, me dan lo que llaman badges, ¿verdad? Certificaciones, etcétera. Y cuando yo tengo una cierta cantidad de microcredenciales, inclusive puedo llegar a tener, por ejemplo, una carrera, ¿verdad? Yo podría decir, voy a llevar 3 microcredenciales en Argentina y llevo 2 microcredenciales en México y eventualmente pues ese conjunto de microcredenciales pueden ser similares a tener yo un diploma. Aquí el tema es que hay un riesgo de que se fragmente el proceso formativo, ¿verdad? Con un abuso, digamos, de procesos de microcredenciales. La realidad aumentada y la realidad virtual, ¿verdad? Que también están ahí presentes fuertemente como dispositivos que me pueden permitir a mí acceder al conocimiento en tiempo real y con objetos reales. La IA generativa y agéntica, ¿verdad? Que ya, pues, de esto habíamos hablado en una conferencia anterior y que, pues, obviamente también genera muchísima tensión y no solo es una tendencia.
en los procesos formativos. La analítica de aprendizaje, que yo les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Hay un plugin, hay un elemento que uno podría añadir a una plataforma como mediación virtual para darle seguimiento al estudiantado. Y aquí hay herramientas que se han estado utilizando para predecir, por ejemplo, si la persona estudiante va a perder el curso, si es posible que esté en algún tipo de riesgo, ¿verdad? O bien si más bien puede ser prescriptiva, ¿verdad? La herramienta y más bien generarle más práctica, etcétera. Y toda esta información se maneja gracias a la analítica de aprendizaje. La accesibilidad y la inclusión como uno de los temas principales y de los principales aportes de las tecnologías. Y caemos en las tensiones. Y las tensiones, pues, por ejemplo, podemos hablar de la propiedad de los datos institucionales. Entonces, la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, paga el uso de Turnitin, ¿verdad? Turnitin. Y esta herramienta utiliza esa información para alimentar su sistema. Entonces, ¿de quién son los datos, por ejemplo? ¿Son de la universidad? ¿Son de las personas que trabajamos en la universidad o se las estamos también dando a una compañía? ¿Cuál es esa letra pequeña de estos contratos que tenemos? La gobernanza y la regulación por parte de las instituciones, ¿verdad? Llegó la inteligencia artificial, pero la regulación o la gobernanza llegó 2 años después de que todos y todas la estábamos usando. El riesgo de mercantilizar la educación, el tema del delirio digital, o son de las personas estudiantes, gracias, profe, exactamente, son los autores y las autoras, ¿verdad? Es de ellos. El riesgo del delirio digital, ¿verdad? Que es justamente yo estoy sobrevalorando los aportes de la tecnología a los procesos educativos o efectivamente tengo evaluaciones que le dan respaldo a por qué la estoy incorporando. El aprendizaje humano, ¿verdad? Ese encuentro, esa presencia intelectual que no es reemplazable, que esa interacción es necesaria, ¿verdad? Y biológicamente estamos cableados para aprender de los otros. Y aquí les traía esta imagen que hice a partir de una caricatura que había hecho de un cuento de Isaac Asimov en 1951, lo escribió y se llama ¿Cuántos se divertían? Y la estudiante lo que hacía era cargar, ojo, en 1951, lo que hacía era subir el papel con la tarea, ¿verdad? Y entonces a la chica no le funciona algo, no está entendiendo el trabajo y cuando llega el técnico a arreglar, dice, no, no es culpa de la niña, era culpa de cómo estaba funcionando el aparato, ¿verdad? Entonces, de nuevo es desde dónde estamos posicionándonos al llevar tecnología al aula y no podemos olvidar la importancia y lo irreemplazable del aprendizaje social. Y bueno, la salud digital, que aquí también, hoy les traje un montón de cosillas. En la salud digital les traje algo en lo que salí muy mal yo, honestamente, que tiene que ver con, es un breve diagnóstico y tiene que ver con medir mi salud digital, es decir, cuántas horas, qué tanto yo logro hacer esa diferenciación entre mi espacio personal y mi espacio laboral, en donde la tecnología está muy presente. Se los comparto, es muy chiquitito y ahorita lo podemos hacer y ustedes me dicen cómo les va. Entonces, tenemos 1 hora y media de estar trabajando. Les propongo que vamos a hacer la medición de la salud digital. Dice en el trabajo, jóvenes, ustedes pues pueden contestarlo visualizándose en la universidad. No es un ejercicio súper complejo, ¿verdad? Pero está interesante pues hacer ese recorrido rápido y nos vamos a 5 minutitos de receso y regresamos a hacer la evaluación con la rúbrica de las herramientas. ¿Les parece? Ok, de acuerdo.
Genial. Ok, entonces ya casi nos vemos. Completen el ejercicio y en 5 minutos regresamos.
Hola, hola. ¿Me cuentan si ya están de regreso conmigo por ahí? Veo a los chicos y las chicas, pero no sé si las personas que nos acompañan de manera virtual ya Nosotros sí están. estamos aquí. Ok, muy bien. Súper, ya veo a Ingrid de nuevo por ahí. Excelente. Ok, bien, entonces retomamos. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue con la calculadora de la salud digital? Esto es un ejercicio muy, muy Malísimo, sencillo. Malísimo. malísimo. Y yo creía que iba Estamos muy igual. bien, ¿verdad? Yo dije, "Dey, no, estoy bien, no estoy tan mal, Ajá, ¿no?". A mí ajá. me fue requete mal. Dice que mi salud digital es mala. Exacto, y ya veo que a Héctor también le fue mal. Bueno, estamos que necesitamos, ¿verdad? Tomar decisiones al respecto, ¿verdad? Justamente esto es una de las mayores preocupaciones que hemos encontrado nosotros, ¿verdad? Y creo que también en el campo de la psicología será pues un elemento muy importante también por abordar, ¿verdad? Que nos estamos realmente al final estamos alterando nuestros sistemas, inclusive nerviosos, por estar atentos, atentas constantemente. Exacto, a la tecnología. María Fernanda no lo pude haber dicho mejor, o sea, está invadiéndonos y con efectos importantísimos sobre la salud mental, ¿verdad? Ese estar alerta constantemente, sonó el teléfono, sonó un mensaje y ya yo perdí la concentración, ¿verdad? De, ay, tengo que atenderlo. em, Voy manejando y estoy pensando en el trabajo, me llegan correos del trabajo. El otro día lo hablaba yo, conté cuántos correos me llegaban. Yo también trabajo para la UNED y, por ejemplo, solo de la UNED en un día me habían llegado entre 60 y 65 correos que yo decía, ¿en qué momento reviso qué de esto es realmente útil y qué no, ¿verdad? Y eso pues es muy agotador en el espacio laboral. Bien, Amarilis, no sé si quieres decir algo que veo que, ajá, adelante. Sí, perdón. Es que estaba pensando en cómo también las instituciones, las empresas, las organizaciones tienen un qué hacer al respecto, porque cómo Correcto. se le llena a uno perdón, estaba sin la cámara, cómo se le llena a uno el mail de correos repetidos, que le implica a uno incluso el esfuerzo de tener que estar borrando para que no se le sature porque no es así como muy hábil la plataforma, ¿verdad? Exacto. El mail que utilizamos. Y Ujú. que realmente es muy poco, bueno, al menos en la universidad, es muy poco el esfuerzo, creo yo, que se hace en todos estos niveles de formación, de información. Hasta ahora es que yo siento más propiamente esto, ¿verdad? En la empresa privada probablemente sí, pero no creo que en el sector público gubernamental haya mucha consideración al respecto. Todo lo contrario, ¿verdad? Cuando Correcto. usted está trabajando desde la casa, los vigilan que esté realmente pegado a la compu. A la computadora. Exacto, Eso es exacto. Y complicado. entonces es como lo decía la profe, está invadiendo nuestros espacios y nosotros lo estamos permitiendo, ¿verdad? Porque hay un cierto control que podemos tener, pero también es eso de que ya no solo estamos en el espacio del correo disponible, sino en WhatsApp, ¿verdad? Y estamos en un montón de chats y parte de aprender a convivir con las tecnologías debería ser también esta etiqueta en términos de la puedo llamar o los fines de semana no le voy a escribir a los compañeros, a las compañeras, etcétera. Ahora yo sé que pues a veces se complica, pero sí, las horas, uno llega a tardar horas revisando correos electrónicos, ¿verdad? O borrando correos electrónicos. Entonces, esto es un aspecto que efectivamente, como lo dice Marilis, las instituciones también deberían estar revisando y apuntando porque se convierte en una carga cognitiva y emocional para las personas funcionarias. Bien. Entonces, ahora sí, devolvámonos al ejercicio que íbamos a hacer, que es pasemos por los lentes de la rúbrica, una de esas herramientas digitales que ustedes proponían, y veamos cómo salen. Si tiene un 3, si tiene un 2, en cuáles aspectos está debiendo o deficiente, en cuáles está mejor. Voy a devolverme a
Vamos a ver a la rúbrica, ¿verdad? Por ahí está la rúbrica. Tenemos el banco de estrategias. Por ahí estaba Magic School, Padlet, formularios de Google, Nearpod, Canva, Miro, Storybook, Genially, Gamma, Kahoot. Escojan una y la pasan por una de las rúbricas. Hagámoslo de manera individual en este momento y ahorita pues alguna puede compartir lo que encontró. Voy a poner el temporizador aquí en pantalla. Voy a ponerle 3 minutos, ¿les parece? Bien, ya se nos acabó el tiempo que había establecido. No sé si alguno o alguna desea compartir lo que identificó en la rúbrica con respecto a la herramienta que eligió. No sé si es que Pues les están cuento. terminando todavía. Ajá. Ingrid, adelante. Mientras tanto, en mi caso, bueno, yo les contaba en la salita que estuvimos a los compañeros que yo amo Nearpod y me ha ido Ujú. muy bien con esa herramienta y muy buena respuesta del estudiantado. Les encanta la sesión que yo hago con eso. De hecho, me piden que hagan más, pero yo les decía que una de las
limitaciones que yo veía en esta herramienta es que demanda mucho tiempo, ¿verdad? Hay que sentarse mucho rato a diseñar cada diapositiva, a incorporar las actividades, ¿verdad? Y ahora se actualizó y tiene un montón de actividades más y ahora hasta usa inteligencia artificial, ¿verdad? Y demás. Entonces sí hay que dedicar mucho tiempo. Como la amo, creo que la evaluación se vio un poco permeada por eso, porque algunas cosas yo decía, bueno, puede estar entre 4 y 3, pero digamos que más que 4, ¿verdad? Ajá. En la que le bajé un poco más de puntos es como el rendimiento, porque si es una herramienta pesada, ¿verdad? Y para trabajarlo, por ejemplo, yo lo he trabajado virtual, en el aula, asincrónica, pero cuando estamos en el aula, digamos, y ellos y ellas están usando el celular, pues sí, les demanda pues bastante ahí carga. También, por ejemplo, sí, le fue muy bien como en la parte de facilidad, porque es como muy intuitiva y pasando las diapositivas y a veces yo les grabo audios míos, a veces les pongo un video de YouTube, entonces tiene como esa versatilidad que no les cansa también estar viendo como el mismo material. Y en lo otro en que le bajé fue como en el último, en la última parte de la rúbrica que era como las habilidades de pensamiento. Porque sí es como muy, siga paso uno, dos, tres, tres, ¿verdad? No genera como esa parte más de posibilidad, a menos que sea de manera sincrónica. Sí, sí, porque hay como una pizarrita en donde uno les puede pedir que pongan qué opinan con tal tema. Pero si es asincrónica, sí es como muy siga, siga el paso. Entonces, pues más o menos así le fue a la mía. Excelente, gracias Ingrid, gracias por la honestidad de decir que también hay un poquito de sesgo, ¿verdad? Por el amor que le tenemos a ciertas herramientas, completamente comprensible. Ahí el ejercicio que también estaría interesante es pasar esa rúbrica por el estudiantado, ¿verdad? O tal vez darle vuelta o adaptarla para que el estudiantado también opine sobre las herramientas que nosotros como docentes estamos eligiendo, ¿verdad? No sé si alguna otra persona desea compartir su experiencia. Pero lo puso ahí en el chat. Ah, ok, Dice, gracias, gracias. Magic School salió, ajá, muy bien. Le llamó la atención que no tiene indicaciones, entonces algunas veces el estudiantado no comprende qué tienen que hacer. Ujú, muy bien. Y una vez que la empiezan a usar, ya comprenden. Sí, no es tan intuitiva, ¿verdad? Para empezar a utilizarla de primera mano, pero pues tiene la ventaja también de que incorpora, puede hacerse presentación en vivo y que incorpora además interactividad. Bueno, eso es en la versión de paga, creo. No sé si la versión gratuita lo permite. Excelente. Eso es otro, ¿verdad? El costo. No recuerdo si la rúbrica contempla el costo, pero el costo es un aspecto importante y pues nosotros como docentes tenemos acceso limitado, ¿verdad? A muchísimas herramientas, pues porque tampoco vamos a estar pagando grandes cantidades de dinero por estas herramientas. Bien, vamos a continuar entonces, ya para ir cerrando también. Algunas otras tensiones. Bueno, este investigador neurocientífico Jared Cooney tiene un libro que se llama The Digital Delusion, ¿verdad? En 2025 presentaba información muy interesante con respecto a las tecnologías. Una de ellas, principal problema, fragmentación de la atención, ¿verdad? Nos creemos que podemos hacer multitasking, como dicen popularmente, ¿verdad? Con las tecnologías. Y entonces yo puedo estar, según yo, poniéndole atención a muchas cosas al mismo tiempo y estamos perdiendo conversaciones importantes y valiosas con otras personas porque quiero estar también conectada a las redes, porque quiero estar respondiendo mensajes. Entonces, uno de mis ejercicios siempre es, por favor, yo quiero presencia intelectual en esta sesión y no solamente presencia física, ¿verdad? La inhibición de la interacción humana, ¿verdad? Entonces, em, el compartir frente a frente con las personas permite que tengamos más empatía, que realmente y literalmente nuestros corazones se sintonicen, ya que hay investigación al respecto, ¿verdad? Y las neuronas espejo, etcétera. Esos elementos son importantísimos y se pueden perder cuando hay un abuso o un mal uso de las tecnologías. Y
justo lo que les mencionaba anteriormente de la incapacidad que que están demostrando algunas investigaciones de las personas a la hora de hacer transferencia de los aprendizajes realizados en espacios o contextos tecnológicos en espacios análogos. Entonces, eso es muy importante también tomarlo en cuenta. Y les colocaba esta imagen de un osito o varios ositos de peluche que estuvieron saliendo y otros juguetes que son potenciados con inteligencia artificial que han generado mucho que discutir y creo que es algo que ustedes inclusive en las sesiones con los estudiantes podrían conversar. Algunos de estos ositos vienen diseñados para dar respuestas inclusive sobre temas sexuales a los chicos y a las chicas. Algunos les dan ideas de conversaciones, de qué tipo de conversaciones podrían tener con un amiguito o una amiguita, que son procesos que deberían darse de manera natural, ¿verdad? Y no intercedidos por estos objetos que se ven muy adorables, pero que tienen implicaciones serias sobre el desarrollo social y emocional de niños y niñas. Entonces, de nuevo, hay tecnologías que dicha que existen, apoyan mucho, aportan mucho en diferentes espacios, pero eso depende de cómo las estamos utilizando. Y algo que puede verse como una innovación o cómo resolver un problema, ¿verdad? Podemos estar ya pasándonos de la raya en términos de la ética, de la moral, del entender la agencia humana en estos procesos. Entonces, para cerrar, nuevamente, ¿verdad? Yo les dije que yo las iba a poner a trabajar. Estamos bien con el tiempo, pero quiero que somos poquitas personas, pero me gustaría entonces que el grupo de la profe María Fernanda, tal vez ahí podemos tener quienes son los observadores o las personas observadoras, me van a contar cuáles son sus principales preocupaciones y alguna idea para mitigar esas preocupaciones que tienen alrededor del tema de la incorporación de las tecnologías en la educación, ¿verdad? Y quisiera que, vamos a ver, aquí tengo tal vez la profe Ingrid y no sé si Crisia también está en el aula. Aquí la profe Ingrid tal vez me ayuda a hacer la división, pero vamos a hacer salas nuevamente. Eso sí, vamos a hablar solamente 3 minutos. En la sala 1, profe Ingrid, van a estar las personas historiadoras y esas van a ser las responsables de decir cuáles son las lecciones aprendidas al día de hoy, desde años anteriores al día de hoy con respecto a la incorporación de tecnologías. ¿Cuáles son esas cosas que no volvería a hacer porque ha aprendido al respecto y cuáles sí son pues buenas prácticas? Y tendría el grupo 2 en la sala virtual, que serían las personas visionarias. ¿Cuáles deben ser entonces a partir de esta realidad, a partir de las preocupaciones que tenemos, las prioridades por atender en términos de las tecnologías en educación? ¿Cómo nos podemos preparar para eso? Eh, Ay, tiene que tener una llamada Marilis. Bueno, entonces tal vez solo hacemos el grupo de la profe María Fernanda y eligen el otro grupo que vamos a hacer acá virtual, las preocupaciones y la mitigación. Y les dejamos de tarea los visionarios. Eh, no sé, porque no sé si tenemos suficientes personas para hacer 2 grupos en la sala en Zoom. Pero Crisia y Karen están con vos. Sí, Sí, ok. ok, sí, entonces sí, mejor nos quedamos acá. Que Marilis pueda. Ok. Ah, pueden hablar de ambos, de 2 y 3. Ok, perfecto, está bien. Ok, súper. Y entonces la profe Ingrid haría la parte del historiadora. Ujú. 3 minutitos es algo muy rápido para ir cerrando.
Ok, ok, un par de minutitos más entonces. Bueno, vamos retomando. Me gustaría estar en esa aula donde está la profe María Fernanda. Se ve que están participando bastante. Ok. Bien, entonces vamos a ver que vamos a iniciar con la profe Ingrid, que nos va a contar entonces cuáles son esas lecciones aprendidas, ¿verdad? Brevemente, y después le damos entonces la palabra al grupo de la profe María Fernanda. Adelante, profe Ingrid. Bueno, por acá, haciendo recapitulación, apunté que poder desarrollar las competencias para poder usar las herramientas, no usarlas así a lo loco porque es la de moda y es la más bonita. Ujú. Poder asegurar el acceso a las mismas, porque yo la puedo usar no quiere decir que el resto de gente también y le pueda servir de la forma que yo quiero. Siempre tener la guía docente, no asumir que ya todo el mundo sabe hacerla, especialmente en el contexto educativo. Poner límites, fue la lección que más aprendí con la herramienta de medirnos, ¿verdad? Poder poner límites para nuestra vida personal, tener claro cuáles son los objetivos de uso, para qué voy a usar cada herramienta y qué me va a ayudar. Y eso me lleva a que todas las demás me dejaron una gran lección que usted dijo, ¿verdad? Que podamos usar la tecnología y no que la tecnología nos use a nosotros y a nosotras. Definitivamente. Gracias, profe Ingrid. Vamos a ver los observadores y observadoras y los visionarios y visionarias. Adelante. Bueno, hola, mucho gusto. Con Hola, respecto a igualmente. con respecto a las observaciones que hicimos de las preocupaciones, bueno, como usted decía, mencionaba al principio, algo muy importante es como que la tecnología no reemplace, ¿verdad?, la visión pedagógica, a la persona docente, pero también nos preguntábamos qué pasa mucho que en el contexto de Costa Rica tenemos a docentes sobresaturados, estresados, con burnout y así, entonces que quizás no haya una malicia detrás, pero como que de repente la tecnología puede llegar a ser como una manera de enfrentamiento a todo eso y podría como entonces prestarse a que más bien ocupe un lugar central antes que la visión pedagógica, ¿verdad? Porque se vuelve Ujú, entonces algo como muy sencillo, como incluso le pasa a muchas personas estudiantes, antes de enfrentar una tarea es más sencillo que me haga ChatGPT, ¿verdad? Eso es por una parte. Luego también pensábamos como que sí puede ser una herramienta importante, pero que entonces tampoco sustituyan muchas habilidades o estresas que se espera que las personas adolescentes desarrollen en esa etapa específicamente, como por ejemplo lo son las habilidades sociales. Y luego, bueno, retomando también, pensando un poco como de esa preocupación de qué pasa con la información que obtienen las inteligencias artificiales o las herramientas que se utilizan, pero también que tienen como una cuestión de, voy a decir un poquito así, como de inmortalidad, ¿verdad? Porque lo que se ujú, puso, lo que puede haber cada una herramienta queda ahí y qué se va a hacer con esa información y a quién le va a llegar y cuánto tiempo va a perdurar, ¿verdad? ujú. Y así, es
como parte de lo que llamamos las preocupaciones. Y mi mitigación, pues creo que hay que trabajar mucho en concientización, hay que trabajar mucho en un ambiente que sea propicio, ¿verdad? Un buen uso de las herramientas, la capacitación de personas docentes. Y creo que también como futuras personas docentes tener una visión muy responsable y ética de tal vez reconocer el apoyo en otras personas docentes, pero de intentar no verse tentado a caer en que entonces las herramientas virtuales que yo utilizo sustituyan mi labor. Excelente, excelente, muchísimas gracias. Em, Bien, entonces no sé si hay alguien más que va a hablar por la parte de visionarios. Sí, buenas. Mi aporte sería que es muy importante que un momento, por favor. Ajá, Que tenemos nos va a eco. hacer eco aquí. Ujú. Ahora sí, como estaba comentando, es muy importante de que las personas docentes, sobre todo, y los que están ahorita en formación y tienen todo el chance y la oportunidad para prepararse para el futuro, que empiecen a hacer uso de estas nuevas integraciones que tenemos a disponibilidad, como son las herramientas tecnológicas en su quehacer docente, ¿verdad? Porque es un hecho que no vamos a ir hacia atrás, no vamos a volver a las pizarras con tiza, sino que vamos hacia un camino que está más de la mano con la tecnología. Entonces, es muy importante que nos entrenemos y mejoremos en lo que es el uso y el manejo de las herramientas de tecnología para que podamos darles a los estudiantes todos los beneficios que vienen con ellas y tratar de minimizar los impactos negativos que puedan acarrear. Excelente, muchísimas gracias. Claro, y creo que ustedes también tienen ese poder adicional que es el tema, ¿verdad?, de poder acercarse a las poblaciones y entender cómo están relacionándose con las tecnologías, ¿verdad?, que tanto las estamos, no sé si sea la palabra adecuada, pero como personificando, ¿verdad? Cómo estamos estableciendo relaciones cercanas con tecnologías que llegan a reemplazar relaciones reales, sociales, y además el fenómeno de la ansiedad digital que está afectando significativamente a personas jóvenes, ¿verdad? Entonces, es en el caso de la disciplina de ustedes también veo mucha fortaleza en ese acompañamiento para tener una mejor salud digital y una mejor relación con las tecnologías y pues con las personas también que nos rodean. Entonces, pues de mi parte sería agradecerles, ¿verdad? Espero que las actividades pues nos hayan dejado un granito de arena pequeñito, una semillita más bien para el tema. Es un tema complejo, como lo decía al inicio, ¿verdad? De entender todas las dimensiones de las tecnologías en la educación y de que nos estamos pues quedando muchas veces atrás en poder responder de manera adecuada y en tener una visión más clara de cuál queremos que sea el papel de estas tecnologías en nuestros espacios de formación. Pues de mi parte nuevamente quedar a la disposición de ustedes para futuros talleres. Creo que estoy haciendo un anuncio así de rápido. Vamos a estar visitando San Ramón pronto, probablemente en estos meses, y nos encantaría pues poder trabajar con estudiantes, con docentes, ¿verdad? Vamos a estar trabajando el tema de inteligencia artificial, pero pues vamos a estar por allá. Entonces, nuevamente agradecerles la presencia intelectual, la participación y nos estaríamos viendo pronto. Muchísimas gracias a todas y Con todos mucho que gusto. participamos y por supuesto gracias a la profe Ani que siempre nos deja con ganas de más. Antes de que se me vayan, les agradezco muchísimo si me pueden completar la evaluación. Bueno, no sé si lo hacemos todos con el celular. Esto es para que me crean que estaba trabajando casi a las 7 de la noche. Y que podamos entonces también mejorar estos espacios a partir de sus observaciones. Eso es muy importante para nosotros. Muchísimas gracias. Muy provechoso el taller. Se aprende siempre un montón, entonces queda uno con ganas de aprender más y más y más. Qué dicha, me alegro muchísimo.